Días, mi nombre es Christine Anderson, trabajo en Colorado y trabajo con enfermedades infecciosas. Aquí tienen mis conflictos de interés y como sé, mucha de la discusión de este encuentro está relacionada con el VIH y el envejecimiento. Si hay algunos puntos que yo quisiera incorporar en mi charla en los próximos minutos. Vamos a hablar de la fisiopatología, de la fragilidad primero, después cómo podemos evaluar la fragilidad y luego cómo podemos lidiar con ella específicamente con un equipo multidisciplinario que es esencial para manejar estos temas. ¿Y cuáles son los temas más esenciales? ¿Cuáles son primero los mecanismos de la patofisiología o fisiopatología, perdón, de la fragilidad? Hablamos del proceso de envejecimiento y estos serían los pilares del envejecimiento. Se sobreponen e influencian unos a los otros todos estos factores y también sabemos que hay algunos que son claves y que están relacionados con el desarrollo de la fragilidad en la población en general. Estos incluyen cosas como la senescencia, que las células tienen agotamiento, la pérdida de proteasis, la disregulación hormonal, alteraciones epigenéticas, caída del metabolismo, daño al ADN y factores medioambientales. Nosotros vemos que esto se da durante todo el tiempo en el envejecimiento, pero especialmente en aquellos pacientes con VIH que tienen mucha inflamación, que tienen mucha pérdida de regulación hormonal y mucho declive del metabolismo. De hecho, hay varias publicaciones que han mencionado estos mecanismos en específico en lo que se refiere al desarrollo de la fragilidad en pacientes de VIH. Pensémoslo desde el punto de vista clínico más bien. Hemos modificado algo que lo generó el doctor Wanshont y la doctora Fried, hablando del fenotipo de la fragilidad. Tenemos que ver cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que están contribuyendo a estos 5 mecanismos de la fragilidad, muchos de los cuales los vemos más frecuentemente en personas con VIH, como lipodistrofia, sarcopenia, osteoporosis, problemas cognitivos, y consideramos algunas de estas vías como la inflamación, la activación inmune, la disregulación neuroendocrina, que están contribuyendo a esta fisiopatología y algunos de los factores subyacentes que también pueden estar contribuyendo y que probablemente estén incrementados con los pacientes con VIH y la terapia antirretroviral. Algunos marcadores, por ejemplo, celulares, problemas de trastornos mitocondriales por disfunción, los telómeros están acortados, metilización de ADN y después también tenemos un montón de factores sociales y medioambientales, aparte de todas las comorbilidades. Y estas vías pueden diferenciarse muy fuertemente en una persona a otra. Tenemos que pensar primero cómo entonces lidiar con el tratamiento más específico. ¿Cómo lidiamos con la fragilidad? ¿Cómo la evaluamos? Bueno, esta es una difícil pregunta para responder y tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué información queremos lograr y después qué vamos a hacer con esa información? También hay diferencias en cómo vamos a considerar la fragilidad si lo estamos mirando desde el punto de vista de la investigación clínica u otro aspecto. Si vamos a hacer una identificación de los pacientes de más alto riesgo, si vamos a poder hacer resultados que sean reproducibles. Eso tal vez no sea tan importante. Por ahí lo tenemos que verificar para algún paciente que tiene que enfrentarse a una circunstancia de mayor riesgo, como por ejemplo una operación o entrar en una clínica geriátrica o etcétera. Ahí tendríamos que poder identificar a aquellos que van a necesitar una mayor atención. Después vamos a tener que seguir a los pacientes desde el punto de vista clínico y saber que vamos a tener diferentes intervenciones, diferentes tests, diferentes cambios que se van a dar con el paso del tiempo y no son todo el tiempo los mismos e iguales. Y después tenemos que poder medir la fragilidad no solo con una medición que sea específica en el tiempo, sino también que sea reproducible y saber que hay ciertos grupos de pacientes especialmente frágiles que no van a responder a las intervenciones, como por ejemplo una inyección de una vacuna de COVID o de gripe, y si van a tener posibilidad de utilizar los boosters con una paciente de más alto riesgo. Esto nos va a ayudar a determinar cuáles serán los test o evaluaciones más apropiadas dentro del estudio.
si nos estamos dedicando a los ensayos clínicos. Esta no es una lista exacta y completa de todos los test, pero sí incorporé aquellos que me parecían más importantes y que estaban más fuertemente relacionados con el concepto de la fragilidad. El fenotipo de la fragilidad, esto es conocido tanto en la bibliografía y también asociado con peores resultados, tanto en la población en general como en individuos con VIH. Sin embargo, este test toma de 10 a 15 minutos para completarlo. Cuando tenemos una visita en la clínica, que el total del tiempo va a ser de 15 a 30 minutos, podríamos utilizar todo el tiempo nada más que para hacer este test. Y esto tal vez no pueda ser factible de realizarse en nuestro consultorio. También el índice de fragilidad, tenemos que usar un anemométro y esto tal vez no está disponible y tal vez no tenemos un buen acceso venoso o no lo sabemos calibrar correctamente. Cuando establecemos estos parámetros podemos utilizar un estándar de cálculo para incorporarlo a nuestra historia clínica y eso nos brinda un puntaje absoluto y ese trabajo nos va a poder permitir determinar si hay variables apropiadas que tengamos que incluir o no y asegurarnos que esas variables sean recolectadas de suficientes pacientes como para que el índice tenga sentido. También con respecto al índice de fragilidad, esto va a diferenciarse mucho en diferentes estadios clínicos, en cada registro médico, en cada clínica. Entonces el índice de fragilidad de una clínica puede ser diferente que el de otra. La medición en ese sentido es muy subjetiva. Con respecto al fenotipo, se puede hacer un score en una batería de test que es mucho más medible y que está disponible en las páginas que lidien con este tipo de patología en VIH. Pero como dije, puede ser más complicado de realizar en una clínica con mucho tráfico de pacientes muy ocupados. Cuando hablemos a realizar un JUST, por ejemplo, de fuerza de sujeción o una caminata de 4 minutos. Estos son ejemplos de tareas que se pueden hacer mucho más rápido, se pueden evaluar con un espacio mínimo, no necesitan demasiado tiempo para realizarse, pero estos no son tan integrales con los resultados y tampoco hay mucha investigación relacionada con la variabilidad entre lo que es la población general y la población con VIH. En la caminata de 4 minutos es mucho más sensible y también cambia rápidamente dependiendo de cuál sea la intervención, pero tenemos simplemente que tener 10 a 15 minutos para realizarlo y un pasillo corto es suficiente. No necesitamos equipamiento extra. Y después cuando hacemos la medición del score o puntaje de fragilidad, esto está muy bien verificado con respecto a su relación con el fenotipo de fragilidad y simplemente podemos mirar a un paciente y decir, bueno, este paciente está bien o no, es muy frágil y probablemente necesita adicionales intervenciones o por lo menos darle algún tipo de resultado pronóstico. Esto se ha utilizado también recientemente en la bibliografía relacionada con COVID y hay también mediciones realizadas en poblaciones con VIH. Tal vez no sea tan fácil de ver los cambios, pero se hace muy rápidamente. Y simplemente para mencionar algunas otras herramientas relacionadas con los criterios de fragilidad en el score o puntaje, tenemos también la cognición en los medicamentos que se están tomando y esto es algo que si les interesa se puede hacer una evaluación muy rápida e incorporarlo en la escala de fragilidad. La escala de fragilidad simplemente está capturando los 5 componentes del fenotipo de fragilidad simplemente con las preguntas que ven en pantalla y esto se puede hacer muy rápidamente. Los cambios que se van dando con el tiempo, eso todavía no está totalmente claro. Y por último, quiero concluir con una pregunta de si necesitamos un equipo multidisciplinario, si va a haber una ventaja en ese sentido en el tratamiento de la fragilidad. Y tenemos que saber que la fragilidad no es una comorbilidad como la diabetes, por ejemplo, sino un síndrome con muchos componentes que pueden estar actuando en ese sentido, contribuyendo a ello. La nutrición, hablamos de alguien que habla de rehabilitación física o que tenga una farmacia que pueda ajustarle la medicación y sabemos que en la bibliografía de geriátrica hay mucho
relacionado con el estado de ánimo y cómo el estado de ánimo afecta a los pacientes. La fragilidad es un síndrome multidimensional con diferentes mecanismos que están contribuyendo a la misma y que cambia mucho de persona a persona. Hay diferentes herramientas que se pueden utilizar. Tienen que ver cuál va a ser el que mejor se va a ajustar al flujo de trabajo que ustedes tienen en su clínica e idealmente cuál va a responder mejor sus preguntas. Hay diferentes mecanismos múltiples que contribuyen a la fragilidad y hay componentes únicos para cada persona, pero tenemos que saber siempre que hacer algún tipo de evaluación es mejor que no hacer nada, especialmente en pacientes añosos frágiles con VIH. Y estoy muy contenta de estar el día de hoy con ustedes y